media hora. Voy a intentarlo. Bien, hermanos, es un gozo poder estar junto a ustedes una vez más. Como bien decía el pastor, ya es mi última exposición acá en Estados Unidos, junto a ustedes, junto a la iglesia. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que nos ha permitido vivir como familia, estar junto a ustedes, poder conocer también de las bondades también que nos han brindado a la familia pastoral. Estamos muy agradecidos del Señor por eso. Y bien, vamos a ir a la Escritura, a la palabra del Señor en esta mañana, abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Y quiero compartir con ustedes esta mañana todavía este texto que realmente siempre que lo leo quebranta mi corazón. Es un texto que me lleva a ver mi necesidad de Cristo, mi necesidad de profundizar en mi conocimiento del Señor y en mi adoración a Dios. Nosotros estábamos hace un momento, durante todo el culto nosotros adoramos a Dios, durante toda nuestra vida, días, debemos adorar al Señor 24/7. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria del Señor. Pero muchas veces venimos a la iglesia, estamos cantando alabanzas y no meditamos en las letras, no profundizamos en nuestra adoración al Señor en el día donde nos reunimos para adorarle. A veces estamos con nuestra mente pensando otras cosas, ¿cierto?, en los quehaceres y no concentrados en la adoración a nuestro Dios. Realmente creo que estamos hoy día en la iglesia en general en una crisis, una decadencia en una adoración verdadera. Vemos lamentablemente un cristianismo sin devoción, un cristianismo sin pasión, un cristianismo sin compromiso, sin sacrificio por la causa de Cristo. A veces una iglesia desinteresada, creyendo que simplemente asistir al culto y leer la Biblia de vez en cuando o orar es el cristianismo, y eso no es así. Creemos que ser cristiano es simplemente estar atento a un sermón el día domingo, pero hermanos, es mucho más que eso, es una vida de adoración. Entonces yo quiero hablar hoy día acerca de esta adoración genuina que vemos en una mujer que quizás fue la mayor adoradora de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Hoy día, lamentablemente, como les decía, vemos una iglesia a veces desinteresada, una iglesia que no adora a Dios como debiéramos nosotros adorarle. Vemos una iglesia más interesada en otras cosas. Pero cuando nosotros analizamos la iglesia en sus comienzos, la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, vemos una iglesia que vivía delante de Dios, que vivía adorando a Dios, que tenía en común todas las cosas, que unánimes adoraban a Dios como iglesia. Oh, hermanos míos, Dios merece toda la adoración. Dios merece toda la gloria. Cantábamos, ¿cierto? Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emanuel. Cantamos y alabamos a ese Dios que es digno de recibir toda la gloria. ¿No crees que Dios merece una adoración genuina de tu parte? ¿No crees que Dios merece una adoración con todo tu corazón? Y eso es lo que vamos a estar hablando a través de este relato bíblico. Leamos Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, hermanos, a través de este hermoso texto de la palabra de Dios, este hermoso acto de adoración,
nosotros hablaremos de la adoración verdadera, de la adoración genuina. En el Nuevo Testamento la palabra adoración se traduce como postrarse delante de, como arrodillarse delante del Señor. Nosotros cuando adoramos es una actitud del corazón, del espíritu, donde nosotros nos postramos delante de Dios, donde nosotros nos inclinamos delante de su presencia y adoramos en espíritu y en verdad, como la Escritura lo dice. En espíritu porque involucra todo nuestro corazón, involucra todo nuestro ser, involucra nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros pensamientos. Todo eso involucra nuestra adoración. Y también en verdad porque a la vez lo hacemos a la luz de la verdad de la palabra de Dios. No adoramos a nuestra manera, sino como Dios lo ha establecido en su palabra. Entonces tenemos una adoración verdadera que es fundamentada por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy es: ¿estamos nosotros adorando con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo? ¿Qué significa Jesucristo para ti? Cuando tú escuchas el nombre, cuando mencionas el nombre santo, ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Salvador Jesús, ¿qué significa para ti? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué nace de tu corazón? Porque a veces hablamos o cantamos acerca de la adoración, pero no lo adoramos realmente en espíritu y en verdad. No lo adoramos desde lo profundo de nuestro corazón. Nosotros en esta historia vemos una mujer cercana a nuestro Señor Jesucristo, una mujer que tenía al Señor en el tope de sus prioridades, en el tope de sus afectos, en lo más alto de su vida. Esta mujer adoraba al Señor con todo su corazón. Lo vemos en esa famosa historia donde estaban María y Marta, su hermana, donde Marta estaba afanada en sus quehaceres. Y no queremos hablar hoy mal de Marta. Marta también era una servidora del Señor y una mujer fiel a Cristo. Solamente luchaba con ese pecado del afán en su corazón, y en un momento Marta estaba afanada en los quehaceres, queriendo también agradar al Señor, y el Señor le dice: Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando la palabra de Dios. Entonces vemos desde temprano en la Escritura a esta mujer atendiendo a las cosas espirituales, queriendo servir al Señor, atenta a lo que el Señor estaba enseñando, y ella entendió todo lo que el Señor enseñaba y decía. Entonces, mientras yo leo este texto, mientras profundizamos en este texto, siento vergüenza al pensar en mi adoración a Dios. Y espero que este pasaje nos lleve a meditar sobre nuestros caminos y a meditar si nosotros realmente estamos adorando genuinamente a nuestro Señor. Y cuán alto está el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón, hermanos míos. Este relato que nosotros acabamos de leer aparece en otros pasajes también. Aparece en Mateo capítulo 26, en Marcos capítulo 14, y nos dan detalles acerca de lo que hizo esta mujer. Nos aportan matices, complementos de lo que significa o significó la adoración de esta mujer al Señor Jesucristo. Aunque hay otro relato en Lucas capítulo 7 que es muy parecido, donde una mujer ramera, dice, regó con sus lágrimas los pies de Jesús y derramó perfume sobre ellos mientras él se encontraba en la casa de un fariseo. Ese es un relato muy similar, pero no es este mismo relato. Hay dos eventos donde mujeres derramaron el perfume sobre nuestro Señor Jesucristo. Este relato se relata en dos evangelios más, en Mateo y en Marcos, pero en Lucas se relata uno distinto, donde está en casa de un fariseo. Aquí esta mujer está en casa, según los otros relatos, de Simón el leproso. Entonces lo que veremos son tres cosas: el escenario donde esta mujer hace este acto de adoración. Número dos, veremos el ungimiento que hace esta mujer en este acto de adoración. Y tercero, las reacciones que nosotros encontramos en la gente que estaba ahí reunida en este acto de adoración de esta mujer. Eso trataremos de ver en estos minutos que nos quedan. Versículo 1 y 2, veamos este escenario. Verso 1 y 2 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. En el escenario nosotros estamos ya en la última semana de nuestro Señor Jesucristo.
en la última semana de su santo ministerio, y él llegaba a Betania, donde estaban sus amigos, sus cercanos, sus íntimos, y él participaría de una cena celebrada en su honor. Esta cena estaba preparada para el Señor. Todos querían agradar al Señor y querían de alguna forma hacer esto en nombre de Él, en conmemoración de Él. Entonces fue en casa, como nos dice Mateo, de Simón el leproso. Quizás un leproso sanado también por nuestro Señor Jesucristo, que estaba agradecido de lo que Él había hecho por él. Entonces allí también estaba Lázaro, este amigo de Jesús, que fue resucitado de entre los muertos, y sus hermanas, Marta y María. Y a ellos se sumaría Jesús junto a sus discípulos. Así que por lo menos en esta reunión, en esta comida, tenemos a 17 personas reunidas. Ese es el escenario en el cual nosotros nos encontramos. Este encuentro no fue algo casual, muy por el contrario, Jesús no asistiría a una reunión social simplemente, sino que venía para un acto de suma trascendencia, que era la adoración de esta mujer. Cristo es Dios, y en su plan soberano Él sabía todo lo que había de acontecer, y sabía que esta mujer iba a hacer este acto precioso de adoración. Jesús sería ungido para el día de su sepultura. Nuevamente, aquí en el contexto, en los versículos que leímos, vemos a Marta ocupada en sus quehaceres, ocupada en sus afanes, envuelta en el servicio, ocupada en alguna tarea, queriendo agradar al Señor de esa forma, queriendo agradar al Señor a través de los quehaceres. Pero nosotros vemos en la Escritura a María un poco más reflexiva, quizás a María con un corazón un poco más sensible a las cosas de Dios y con mucha más claridad en lo que era prioritario. ¿Qué era prioritario? Honrar a Jesucristo. Ella sabía que tenía ahí enfrente al Salvador. Quizás por última vez lo iba a ver, y ella quería entregar todo su corazón. Ella quería entregar un acto de adoración. En aquella cultura judía de aquel entonces, se consideraba inapropiado que las mujeres comieran junto a los varones. Estaban en ambientes separados, por lo que debemos suponer que alrededor de la mesa donde estaba el Señor había solamente varones, mientras las mujeres quizás estaban en otro lugar o estaban sirviendo. Esa era la costumbre de aquella época, en los tiempos de Jesús. Entonces, todos querían agradar a Jesús de alguna forma. Simón el leproso recibiéndolo en su casa, Marta sirviendo los afanes, los quehaceres, Lázaro también, porque todos lo hacían en honor a Jesús. O sea, estamos hablando de un contexto de discípulos del Señor, de hombres convertidos. Entonces, dentro de esta escena, dentro de este escenario, nos encontramos con este ungimiento, nos encontramos con este acto de adoración de esta mujer. Quizás lo que hizo esta mujer, o lo que iba a hacer a continuación esta mujer, podría haber sido considerado ridículo, necio, por los presentes ahí en ese escenario. Algo impensado, algo que sobrepasó los límites. Incluso vamos a ver las reacciones después, algo que enojó a los presentes ahí. Mire, vea el versículo 3. Versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Imagina entonces el escenario, pongámoslo ahí en el lugar, a Marta moviéndose de acá para allá, entrando, saliendo de la cocina, actuando, sirviendo como todo el mundo esperaría que lo hiciera, en este caso Marta y María, porque en el contexto cultural también y patriarcal de aquella época, cuando los hombres conversaban en la mesa, las mujeres no podían estar ahí, no estaban ahí junto a los varones. Entonces ellas estaban en otro lugar, o moviéndose, o sirviendo. Pero ¿qué hace María? Entra a este lugar, irrumpe en este lugar. ¿Se da cuenta? Al entender el contexto histórico de aquel entonces, era algo mal mirado, mal visto por los hombres presentes. Y a esta mujer no le importó la cultura, y entró, porque había algo más valioso para ella ahí que cualquier opinión de los hombres, que era su Señor y Salvador Jesucristo. Y ella entró para adorarle, entró a ese lugar,
A pesar de que era más reservada, a pesar de que era más reflexiva, María entra con un frasco de alabastro, lo rompe, lo derrama ese perfume sobre todo el cuerpo del Señor y luego con su cabello comienza a secar el exceso de perfume que caía. Imagínense, hermanos, piensen en este acto de adoración. Pensemos en nosotros, como si tuviéramos la mente de esos hombres que estaban ahí en ese contexto cultural, ¿qué hubiéramos pensado nosotros? ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Cómo se le ocurre romper este perfume carísimo y derramarlo sobre el Señor? ¿Qué estará pensando Jesús, diríamos nosotros, en ese momento, en ese contexto cultural? ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros esa noche? Si hubiéramos estado ahí, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción? Quizás hubiéramos dicho nosotros, está mal de la cabeza esta mujer. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Cómo se le ocurre irrumpir aquí donde están conversando varones? ¿Y sabe por qué, hermanos? Y aún así lo podemos pensar hoy día, porque hoy día en el cristianismo es tan escaso este grado de devoción. Es tan escaso este grado de devoción que aún al pueblo de Dios le parece una locura hacer algo así. Cuando vemos personas entregadas, consagradas, personas con una adoración genuina y verdadera, a veces nos parecen fanáticos y locos. Incluso a los mismos cristianos. Y comenzamos a criticarlos. Y sobre todo cuando hay dinero de por medio. Aquí había un perfume carísimo. ¿Y cuáles fueron las reacciones? Bueno, comenzaron a criticar eso. Vamos a verlo en un ratito más. Entonces hay demasiadas personas a veces con un espíritu similar, que profesan ser cristianas, pero no conciben una adoración de todo corazón al Señor Jesucristo. No conciben una entrega por completo al Salvador, aquel que lo dio todo por nosotros. Hermanos, ¿cómo no vamos nosotros a darlo todo por Él si Él se entregó por nosotros? Si Él lo entregó absolutamente todo, si Dios no escatimó a su propio Hijo, dice la Escritura. Y nosotros a veces somos mezquinos en nuestra entrega hacia Él, en nuestra adoración a Él. Entregamos las obras de todo, las obras de nuestra vida, las obras de nuestro tiempo. Si me alcanza, lo hago. No somos así nosotros, hermanos. Por eso es que me avergüenza este texto, cuando miro mi adoración al Señor. Pasó eso en Malaquías, en el pueblo de Israel. Nosotros vemos en Israel, en Malaquías capítulo 1, cuando el Señor le dice a este pueblo, ya había aprendido de que no debía adorar a otros dioses con el cautiverio babilónico, pero ahora casi 100 años después, este pueblo seguía en esa decadencia espiritual y Dios le dice, el Hijo honra al Padre, en Malaquías 1, el Hijo honra al Padre. Eso no es normal en Israel, eso pasaba, era raro si un hijo no honraba a su padre, ¿cierto? Era muerto, incluso según la ley. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y el Señor les dice ahí, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, desde los líderes hacia abajo, que menospreciáis mi nombre. Y decís, dice el texto ahí, ¿en qué te hemos menospreciado? Ellos se preguntaban, ¿dónde te hemos menospreciado? Bueno, el Señor le dice que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. ¿Debían ofrecer pan en el altar? Sí, era parte de la ordenanza, pero ofrecían pan inmundo. Y cuando ofrecéis el animal cojo para el sacrificio, le dice el Señor, no es malo. ¿Debían ofrecer animal para el sacrificio? Sí, era lo que establecía la ley, la adoración a Dios, pero ofrecían el cojo, el ciego, el enfermo. Y le dice el Señor ahí, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Yo le pregunto, poniendo en nuestro tiempo hoy día, presenta eso en tu trabajo, presenta eso donde tú te desenvuelves. ¿Acaso si no llegaras tarde todos los días, ¿cierto?, al trabajo, no te van a despedir? Si rendirías a medias en tu trabajo, ¿crees que se va a agradar de ti el jefe? Pero ¿por qué con el Señor somos así? ¿Por qué si al Señor le damos las obras? Si entregamos lo mejor en nuestro trabajo y somos dirigentes, ¿cuánto más para aquel que lo dio todo por nosotros? ¿Cuánto más para nuestro Señor, que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre? ¿Cuánto más para aquel que dio su vida con nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? María derramó sobre Jesús una libra de nardo puro,
una flor que se encontraba en algunos lugares solamente y que era bastante costosa. Quizás si la ponemos al precio de hoy en dólares sería más o menos unos $4,000. Un perfume carísimo, costoso. De hecho, ahí los hombres que estaban ahí, los discípulos, dicen, se podría haber vendido por 300 denarios. Un trabajador, un jornal, ganaba un denario al día. O sea, casi el salario de un trabajador de un año en aquel entonces. Imagínense qué costoso era este perfume. Ella rompió el frasco, hermanos, para derramarlo completo al Señor. Para derramarlo delante del Señor Jesucristo en adoración, en humildad delante del Señor, y secar con sus cabellos ese perfume que caía de los pies del Señor. Eso era un acto de adoración. Ella estaba rindiendo su vida a Cristo. Ella estaba entregando incluso su feminidad, que representaba su cabello, para el Señor. Todo le pertenece a Él. Nada fue impedimento para mostrar su devoción, nada fue impedimento para demostrar su adoración. Ella no tuvo vergüenza ante los hombres que estaban ahí. Ella no le importó lo cultural de aquel entonces, que las mujeres no podían entrar donde estaban los varones. Ella fue porque estaba su Señor, su Salvador. No le importó el costo del perfume, no le importó su decoro femenino. Ella secó los pies con su pelo. Ella sabía que probablemente iba a ser incomprendida. Sabía que iba a ser criticada por estos hombres. Y hermanos, lo que me impacta de esto es que el Señor no le dio esta lucidez a los fariseos de aquella época, a los doctores de la ley. Dios no le dio esta lucidez ni siquiera a sus discípulos. Ellos no entendieron. Le dio esta lucidez, esta claridad mental a esta mujer que adoraba a Cristo. El Señor le dio entendimiento a una mujer. Las personas más fieles que estuvieron al lado del Señor fueron mujeres. María Magdalena, María su madre, María, la hermana de Lázaro. Mujeres que estuvieron con el Señor durante su ministerio. María sabía algo que los discípulos no entendían en ese momento. María sabía que estaban en los días finales del ministerio terrenal del Señor Jesús. Sabía que su muerte se acercaba. Ya Jesús lo había enseñado, lo había anunciado en reiteradas oportunidades. Jesús había dicho que su muerte se iba a acercar, que era necesario que Él padeciese, pero que Él resucitaría el tercer día. Pero hermanos, los discípulos no entendieron esto. Pedro le había dicho que esto nunca te acontezca. Cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿recuerdan? Que esto no te acontezca nunca, Señor. Pero esta mujer no hizo eso. Esta mujer sabía que esa muerte era por su bien, que esa muerte iba a traer vida, que esa muerte iba a traer salvación, que esa muerte iba a ser en su lugar, y que probablemente por lo que el Señor Jesús había dicho, no iba a tener tiempo para ungir su cuerpo, porque lo que se hacía comúnmente en esa cultura era que después de muerto se ungía el cuerpo del fallecido. Y normalmente era un trabajo que hacían las mujeres, le echaban perfumes y todo, antes de dejarlo en el sepulcro. Pero María sabía que no iba a haber tiempo para eso. Y ella va y unge el cuerpo del Señor, preparándolo para el día de su muerte. Qué más grande acto de adoración, hermanos. Realmente quebranta el corazón ver a una mujer, ponerse en el lugar de esta mujer y ver cuánto ella amaba a Jesús, que su corazón estaba entregado a Jesús. María era quizás la mejor oyente que Jesús jamás tuvo. Ella estaba sentada a los pies del Señor, ella escogió la buena parte, la cual nunca, dijo el Señor, le será quitada. Fue a sentarse a los pies del Señor para escucharlo atentamente, mientras su hermana, que también amaba al Señor, estaba afanada en sus quehaceres. Ella se había dedicado a escuchar a Jesús y había entendido cosas que ni siquiera los 12, los íntimos, los discípulos habían entendido. Y esto nos muestra cómo el Señor Jesús dignificó a la mujer cuando a veces era menospreciada, ¿cierto?, por la sociedad. Como la Escritura la exalta, dejándola que en ese contexto donde no podían haber mujeres, le adorara y le sirviera.
y entregaran su corazón a Él. Entonces, un maravilloso sacrificio en adoración a Dios. Ella no escatimó nada, no escatimó ese valor del perfume para rendirlo delante de su Señor. Entonces, hemos visto el escenario, hemos visto el ungimiento y veremos cuáles fueron las reacciones a esto. Versículo 4 al 6. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Qué espiritual Judas, ¿no? Qué bueno Judas. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y no solamente era el pensamiento de Judas, sino que los otros evangelios nos dan detalles de que los discípulos decían lo mismo. Pensaban exactamente lo mismo. Parece prudente lo que dice Judas, pero una falsa prudencia. Era un mentiroso, era un ladrón. Él tenía un corazón, él aparentaba, mostraba que en su vida, en el ministerio de Jesús, adoraba a Jesús, pero él no tenía un corazón adorador. Él no tenía un corazón entregado a Jesús. Hermanos, eso nos enseña que debemos nosotros también cuidar nuestro corazón, porque podemos vivir de apariencias. Podemos aparentar de que somos cristianos, podemos aparentar de que adoramos a Dios, pero en nuestro corazón hay un corazón de maldad, un corazón que realmente no está adorando a Dios. Porque nadie pensó que este hombre iba a entregar al Señor. Recuerden cuando estaba en la mesa ahí con Jesús, cuando Jesús dijo: uno de los de ustedes me va a entregar. ¿Y qué decían los discípulos? No, evidentemente Judas. No. ¿Qué decían ellos? ¿Seré yo, Señor? Nadie pensó que Judas era el que le iba a entregar. Porque era un hipócrita, era un mentiroso. Todos creían que Judas adoraba a Dios, a Cristo, como sus demás discípulos. Pero era del maligno. Entonces vemos esta reacción del corazón malo de Judas, que él pretendía evidenciar y aparentar misericordia. Él quería aparentar ser bueno y sabio, ¿cierto? Porque qué sabiduría de Judas al decir: oye, esto podría haber sido vendido y haber sido dado a los pobres. Un acto de misericordia y de sabiduría a la vez. No, hermano, era un corazón malo, un corazón incrédulo. La realidad es que Judas era un ladrón, un codicioso, un egoísta. Qué contraste, ¿no? Qué contraste al ver a esta mujer que entregó lo más valioso que tenía. Si ella hubiera tenido algo más valioso que ese frasco de alabastro, créame, ella lo hubiera entregado al Señor. Pero ella entregó lo más valioso que ella tenía. En cambio, este otro hombre buscaba enriquecerse con Jesús. Buscaba robar, sustraer. A tal llegó su codicia y su corazón malo, que fue a vender al mismo Señor por 30 piezas de plata. Pero esta mujer, en su acto de adoración, lo entregó todo. Hermanos, cuidado que nuestro corazón sea un corazón incrédulo. Cuidado que nuestro corazón sea un corazón como el de Judas. Hermanos, no hay nadie que tuvo más privilegios que Judas Iscariote. Él pudo ver al Señor, pudo ver sus milagros, pudo ver todo lo que Jesús hacía, pudo estar con Él, escuchar sus palabras. Pero aún así no creyó. Aún así era del maligno. ¿Qué corazón tenemos nosotros? ¿A quién nos parecemos en nuestra adoración? ¿Qué estaba diciendo Judas en sus palabras? ¿Cómo se le ocurre a esta mujer desperdiciar este perfume de esta forma? Eso estaba diciendo en otras palabras Judas. Esta mujer desperdició eso, podríamos haberlo vendido. ¿Cómo pudo pensar que ella estaba adorando a Jesús con ese acto? Podríamos haber vendido esto y haber repartido el precio. En otras palabras, él estaba pensando: podría haberlo echado a mi bolsillo. Él pensó:
que Jesús no era suficientemente digno para recibir ese acto de adoración. Pensó que lo que él dijo era más valioso que Jesús. Hermano mío, ¿cuán valioso es Jesús para ti? ¿Qué valor tiene Cristo en tu vida? Es lo más valioso que tú puedas tener. La Escritura presenta el Evangelio en esa parábola del tesoro escondido, como aquel hombre que fue y en un campo encontró, ¿cierto?, un tesoro valiosísimo, y dice que va, vende todo lo que tiene, deja todo lo que tiene y compra aquel campo. Pero estamos seguros y sabemos que todo lo que él dejó y vendió no se compara con lo que él encontró y compró. Nada se compara a nuestro Señor Jesucristo. Nada, hermanos míos. Nada, ni lo más preciado de este mundo se compara al valor que tiene el Salvador. En Él están escondidos, dice Colosenses, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nosotros estamos completos en Él. Y debemos estar satisfechos en Él. Porque Él lo es todo para los verdaderos cristianos. Él lo es todo para un corazón que quiere adorarle. No cambies al Creador por las cosas creadas. No cambies al Señor de todo por las cosas de este mundo. Porque si alguno del mundo, dice la Biblia, el amor de Dios no está en él. Cristo lo es todo, hermanos míos. Si lo tienes a Cristo, lo tienes todo. Puede faltarte todo a tu alrededor, pero si tienes a Cristo, tienes lo más preciado, lo más valioso en tu vida. Pero puedes estar rodeado de todas las cosas de este mundo, pero si no tienes a Cristo, estás perdido y no tienes nada. Cristo lo es todo. Vemos este corazón de piedra, este corazón frío ante el Señor, en comparación con este corazón adorador de esta mujer. María no había usado ese perfume, nunca, quizás en su vida, pero ese perfume lo compró para derramarlo y ungir el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque reconoció en Él una autoridad, reconoció en Cristo una majestad, reconoció en Cristo una gloria y un nombre que es por sobre todo. Reconoció a Cristo como su mayor tesoro, como lo más valioso en su vida, y de esa forma ella pensó que podía honrarlo con todo su corazón. Era lo único más valioso que podía entregarle esta mujer a Jesús. Probablemente no encontraba esta mujer otra forma más alta de rendirle tributo y adoración a Cristo. Ella amaba a Jesús y quería honrarlo con su vida, con este acto de adoración. Hermanos, nunca nosotros podremos decir que hemos amado a Cristo lo suficiente. Siempre habrá lugar para amarle más. Tú no puedes decir yo amo suficiente a Cristo. Necesitamos amarlo más. Necesitamos darle más valor en nuestra vida. No hay nada es suficientemente valioso como para decir que es demasiado para entregárselo a Cristo. A veces creemos que hay cosas valiosas ahí en nuestro corazón, en nuestra vida, que no debemos entregarle al Señor Jesucristo. Hermano, rinde tu vida a Cristo y entrégale todo tu ser. Porque Él lo merece todo. Y Él lo quiere todo. Y una adoración a media, que un servicio a media no es adoración, no es servicio. Debe ser un servicio completo. Entonces, muestra tu amor al Señor de esa forma, entregándole tu vida, consagrando tu vida a Él, sirviéndole a Él con toda tu alma, con toda tu mente, amándole con todas tus fuerzas. Y no es algo que esta mujer entregó aterrorizada pensando que el Señor la podía castigar. No, hermano, fue un acto de amor, de entrega y de servicio. El amor de María es aquel que se entrega cuando se entiende que Él nos amó primero. Ella entendió el Evangelio. Hermanos, ella entendió el Evangelio antes que todos. Porque ella entendió que Jesucristo iba a ir a morir y que ella necesitaba ungir su cuerpo. Algo que los discípulos no entendían. Ella entendió que Él la amó primero. ¿Has entendido tú el Evangelio? ¿Has entendido que Cristo dio su vida por ti? ¿Has entendido que Él te perdonó de todos tus pecados?
y que Él lo dio todo para que tú pudiese tener salvación, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, que hemos experimentado el amor más grande que un hombre puede experimentar, una mujer puede experimentar, que es el amor de Cristo, ese amor de Cristo que nos constriñe, que nos empuja, que nos alienta, que nos motiva. ¿Has entendido, hermano mío, el Evangelio? Porque eso es lo único que nos puede impulsar a amarle más. Por eso dice la Escritura que al que más se le perdona, más ama. Y no estamos hablando de que Dios perdonó más pecados a unos que otros, sino que aquel que ha entendido que su perdón ha sido mucho, que Cristo le ha perdonado todo en su vida, ese va a amar más. Es aquel que entiende el Evangelio, que entiende que nosotros no merecíamos nada, que no merecíamos ese amor tan grande, pero Cristo lo dio por nosotros. Oh, hermano, si eso no llena tu corazón de amor, entonces porque tu corazón está en otro lugar. Leía al hermano esta mañana en Mateo capítulo 6, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? Es Cristo tu tesoro. Es Cristo tu más grande y mayor tesoro. Sabemos que el caso de Judas en esta reacción terminaría de lo peor. Este hombre terminaría vendiendo a Jesucristo por su codicia, por su avaricia, por 30 piezas de plata, revelando así que era el hijo de perdición, el peor de los hombres. Y cometió esta traición más baja a nuestro Señor. Y bueno, luego se ahorcó, dice la Escritura. A eso lleva la codicia. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Dice, tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Esa es la senda de aquel que sigue el camino de la codicia. Por eso la Escritura dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, en las cuales muchos naufragaron. No podemos servirle, yo el hermano también, no podemos servir a dos señores, porque aborrecerán uno o amarán otro, o estimarán uno o menospreciarán otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este hombre tenía en su corazón en las posesiones. Por eso no vio este acto como un acto de adoración, sino un desperdicio de dinero. Entonces este hombre reprendió a la mujer, reprendieron a María por su acto de adoración, pero era una ofrenda genuina, una ofrenda entregada de todo corazón. Miren lo que dice el verso 7 y 8. Entonces Jesús dijo, ¿qué dijo el Salvador? ¿Qué dijo el Señor? Déjala, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y ella entendió que Cristo era más valioso que cualquier cosa, más valioso que los pobres, más valioso que la obra de caridad, más valioso que cualquier otra cosa es nuestro Señor Jesucristo. Recuerda cuando el Señor Jesús dijo, cuando la reina de Sabá vino y trajo ofrendas, ¿cierto?, para Salomón, trajo tesoros para regalarle a Salomón, pero cuando vio que Salomón tenía la gloria que tenía Salomón y las riquezas eran tremendas, se impresionó y se llevó mucho más de lo que recibió, de lo que ella llevó. Y bueno, Jesús dijo, más que Salomón hay en este lugar. Él es más que Salomón. Su gloria lo llena todo. No hay gloria en el mundo que se pueda comparar a la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es glorioso, Él es santo, Él es perfecto. Él es el Señor de señores, Rey de reyes, el único digno de ser adorado, de ser servido, de ser honrado. Es un nombre que es sobre todo nombre. Y Dios, su Padre, le dio ese nombre para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y la tierra. Tus rodillas y mis rodillas se deben postrar ante el Señor, porque Él es Dios. Todo lo que tú puedas dejar por Cristo no se compara con lo que tú recibes a su lado, con toda la riqueza que nosotros tenemos en Él. Hermano, Él es maravilloso. Él es el Señor de nuestra vida. ¿Cómo o qué acto de adoración le rendiremos a Él? Le entregaremos nuestra vida, le entregaremos nuestro corazón como un corazón adorador que le sirva con su vida completa. Bueno, eso es lo que vemos en esta mujer. Vemos un acto de gratitud. Nosotros nos debemos a Jesús y esta mujer entendió eso. Tenemos esa gratitud en nuestro corazón como la de María.
¿Está ese corazón en nosotros? Tenemos una revelación más profunda, tenemos más luz que María incluso, vemos más allá que ella, por lo tanto debemos adorarle más. ¿Puedes identificarte con esta mujer? Sinceramente, hermano, no me respondas a mí, responde en tu corazón, en lo profundo de tu alma. ¿Puedes identificarte tú con esta mujer? ¿Hay en ti un corazón adorador hacia el Señor? ¿Puedes entregarle todo lo que tienes en tu vida, toda tu alma? Mira, acompáñame un momento, me encanta este texto, en Mateo 26, con esto ya voy a ir cerrando, yo creo que ya tengo los 40 minutos. Mateo 26. Está hablando de esta mujer, de este acto donde Jesús es ungido en Betania. Nos da detalles. Miren lo que dice el Señor Jesús, versículo 11 al 13, dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mira el verso 12: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y mire, me encanta el verso 13: de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, ¿qué dice? También se contará lo que ha hecho, lo que está hecho, para memoria de ella. Dios honra a los que le honran, hermano, dice la Escritura. Y hoy día, en el año 2024, en Estados Unidos, estamos hablando de esta mujer, que dio gloria a Dios. Yo lo he hablado en Chile también, y muchos otros predicadores en muchos lugares del mundo han predicado de esta mujer, porque el Señor Jesús lo dijo: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer. Honra a Cristo con todo tu corazón, entrégale tu vida a Él, y Dios también honrará a los que le honran. Eres como María, alguien que da su vida con alegría, que entrega su corazón generosamente. ¿Te motiva a ti la ofrenda de María a seguir su ejemplo? A servir a Cristo como es digno de ser servido. Hermano, que sea una motivación para nosotros. Ese es mi deseo el día de hoy. Una sola cosa es necesaria, le dijo Jesús a Marta. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Rinde tu vida a Cristo, entrega tu corazón a Cristo y dispón tu corazón para escuchar cada día la palabra de Dios, y eso jamás será quitado de tu alma. Nadie te puede arrebatar lo más valioso que tú tienes, que es tu fe, tu amor por Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Hermanos, que nuestro corazón se motive a entregar nuestra vida al Señor por tu bien. Y lo más importante, porque el Señor es digno de toda adoración. Él es digno de recibir toda la gloria. Vamos a orar. Amado Dios, Santo Dios, gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos al Señor de todas las cosas, al Señor que hizo el universo, que por su causa, Señor, fueron todas las cosas. Damos gloria y honra a Él. Damos alabanza a Él, Señor, y pedimos que tú nos des un corazón adorador, que te adore en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos a entregar nuestra vida por completo a Jesucristo. Amarte, Señor, cada día más y amar a nuestro Salvador. Oh Dios, que nuestro corazón sea un corazón adorador, un corazón que te sirva, un corazón que te ame, un corazón que se entregue por completo a ti. Oh, perdona nuestra falsa adoración o adoración mezquina a veces, Señor. Perdónanos porque no te adoramos como tú mereces, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, de todo mal. Y ayúdanos, Padre, a adorarte como tú mereces ser honrado. Te alabamos. Te doy gracias, Señor, por la estancia en esta iglesia, en este país, Señor. Bendice la congregación, bendice al pastor, Señor. Dale sabiduría, sigue dándole gracias para guiar el rebaño, para guiar a mis hermanos, Señor. Y fortaléceles a ellos con tu palabra santa. Y hazlos crecer cada día más, y añade los que han de ser salvos, Señor. Y trae honra y gloria a tu nombre a través de esta iglesia. Que sea luz en este lugar, Señor Santo. Gracias por tu santa palabra. Gracias por mis hermanos y las bondades que tú has mostrado hacia nosotros a través de ellos. En el nombre santo de Jesús. Amén.
El Señor les bendiga, amados hermanos.